Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Es como siempre un gusto poderles saludar a través de la señal del 12.1, el canal del pueblo. Y bueno, pues invitarle para que se quede con nosotros, ya que hoy, como siempre, contamos con invitados de honor a quienes les agradecemos su compañía. Así que vamos a saludarles y a presentarlos a usted, ya que nos acompaña Berta Alfaro, corresponsal de N+ Media. Y en esta ocasión, una vez más, se encuentra aquí para vertir su opinión, para debatir con nosotros y, bueno, claro, su experiencia, que es lo que más reconocemos y valoramos. Berta, bienvenida como siempre. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Rodolfo Ortiz. Seguramente usted ahí en casa ya lo conoce. Él es el director de noticias de Grupo 7, a quien por primera vez estamos recibiendo en este espacio ahora sí. Amigo, bienvenido. Mara, muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir este espacio contigo, con Berta y pues con todo el equipo de Sobre la Mesa. Gracias por la invitación y pues apenado de que no habíamos podido coincidir con las agendas, pero hoy es un gusto el poder acompañarlos. Y para nosotros recibirte también y el que, pues ya lo decía, sea tan interesante poder escuchar tus opiniones respecto a los temas que tenemos en esta ocasión. También ahí en casa le presentamos y saludamos a Uriel Ramírez Vega. Él es de aquí de Radio y Televisión de Hidalgo, reconocido periodista también en la entidad con amplia experiencia en medios de comunicación. Uriel, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Oye, un placer para mí estar, Berta, Mara, Rodolfo, un gusto estar con ustedes y pues a platicar de temas interesantes. Así es, así que pues vamos entrando en materia. También usted ahí en casa le vamos a poner un poco en contexto acerca de lo que vamos a platicar en esta ocasión y cuáles son los temas interesantes que hemos elegido hoy para opinar y para que usted también ahí en casa pueda compartirnos al respecto. De entrada, la falta de lluvias constantes, la sobrepoblación que han causado sequías en gran parte del país, sí, pero también que han afectado un gran porcentaje del estado de Hidalgo. El desabasto de agua que también, bueno, pues ha sido consecuencia de y parte incluso de algunos otros factores que han influido. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando, un tema que seguramente es de interés para usted y para su familia. Además, recientemente se dio a conocer el fin de la pandemia a nivel global y por lo tanto también a nivel nacional. En el estado de Hidalgo se tomaron distintas acciones en el momento en el que esta se declaró, pero también ahora con el fin de estas, las recomendaciones continúan. Quédese para que pueda conocer también más en este sentido. Y finalmente, en el marco de la reciente celebración del Día del Maestro, ¿por qué no compartir con usted y en esta mesa los detalles de la nueva escuela mexicana, los pros y contras que quizá pudiera tener, que estará favoreciendo en este sentido al alumnado, a los estudiantes y también, por supuesto, el compromiso que adquieren así los docentes y directivos de las distintas instituciones? Así que, una vez dicho esto, ¿qué le parece si nos vamos y qué les parece también a los colegas y compañeros que están con nosotros? Pues con el primer tema. Ya lo decíamos, esta escasez del agua que se ha registrado en el estado de Hidalgo, que se ha convertido en un problema vital porque es el líquido vital para las familias en el mundo y que pues ahora incluso ha sido motivo de manifestaciones, de problemas, de pues que luego de que además, claro, quiero iniciar este tema o quisiera iniciar este tema con la pauta que nos des, Uriel, porque sabemos que recientemente en estos trabajos periodísticos que llevas a cabo tuvieron la oportunidad de visitar la laguna de Meztitlán, que sabemos pues es un punto importante en el estado de Hidalgo para el abastecimiento también de este líquido. Cuéntanos, por favor, bueno, ¿cuál fue tu experiencia en esta visita? Sabemos que está pues prácticamente seca. Platícanos un poco acerca de esto para que también podamos tocar el punto. Así es, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que la experiencia es impresionante en primera de entrada, ¿no? Porque la conoces, estuviste ahí, también Berta, la conoces, uno sabe de lo que representa esta laguna para la región y sobre todo para todo el estado. Pero de pronto ver el 17 de abril es como comienza todo, ¿no? Bueno, desde hace más de un año que no había llovido, lluvia intensa, digámoslo así, en esta región, pues comienzan todos los problemas, pero de abril para acá es cuando ya la afectación, visualmente, de verdad ves la magnitud de lo que representa de una laguna que tiene más de 3.000 hectáreas, que son más de 2.400 cúbicos. Lo que representa es, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, es como si llenaras al menos 100 veces el Estadio Azteca, para que vean la cantidad de agua, de lo que se ha perdido, de lo que ya no se tiene en la región y sobre todo la cantidad de personas, son más de 200 familias las que se han visto afectadas de al menos 4 comunidades que se dedicaban específicamente a la pesca. Entonces tú vas en estas últimas semanas, se podría decir, y ves totalmente seco
es realmente impresionante y ves la magnitud de lo que significa esta laguna. Habla de una de las peores sequías que hemos visto en los últimos años en México, pero sobre todo en el estado, y tomando en cuenta que al menos 74 municipios de los 84 que existen tienen la sequía y 16 en sequía extrema. Estamos hablando de lo fuerte y lo que se está convirtiendo en nuestro estado. A lo mejor suena burdo lo que quieras, pero por no cuidarlo. A veces estamos desatendiendo este tema, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente en México y en el estado, para que vean es lo que sucede en la laguna de Meztitlán. Bien, bien, gracias Uriel. En ese sentido, Berta, también sabemos tienes algo que decir sobre la laguna, pero pues importante lo que decíamos, las consecuencias que está trayendo esto y que puede traer incluso más adelante. Sí, mira, efectivamente yo cuando fui bueno, nosotros hemos, en estos 31 años voy a cumplir, me hago promoción, Claro. 31 años de que cumplimos la corresponsalía. Quiero decirte que los contrastes en la laguna de Meztitlán son impresionantes. Hemos tenido ahí inundaciones brutales, ¿sí? Donde la laguna tapó todo. O sea, cuando te digo todo, casas y demás, todo. Y luego el súper contraste cuando fuimos el año pasado y fuimos este año, o sea, 2 veces se ha secado. O sea, no es de que te queden charquitos y demás, no. Ni gota. Nada. Los peces ahí muriendo, de verdad es impresionante los peces muriendo así, todos regados en la ribera de la presa. Y bueno, pues es muy grave, es uno de los graneros más importantes del estado, la zona de Meztitlán. Y lo más grave es la sequía, la agricultura. El dato que nos acaba de dar el subsecretario de Agricultura aquí en el estado es que de las más de 400,000 hectáreas de cultivos de temporal, 250 están o perdidas o casi perdidas. Entonces, 250,000, poco más de la mitad de estas están o ya perdidas o casi perdidas, precisamente porque hay una sequía que viene de 3 años, no es de ahora. Esta sequía de 3 años, entonces no llueve en la zona, por ejemplo, de la presa de la Requena. Hoy ya medio llovió en la Ciudad de México y eso alivia un poco, está en el 27%, pero estaba en el 13% de su capacidad. Y pues no llueve, y entonces los campesinos están rogándole al cielo que llueva para que se pueda, o que llueva en la Ciudad de México, en el caso de la zona del Valle del Mezquital, porque las presas riegan más de 100,000 hectáreas de cultivos, y entonces pues están rogando que llueva porque si no, esto es grave. Y además hay también datos por ahí serios de que pues si no llueve ya hay agua para poco tiempo. No sé. Y en este 30 sentido, semanas. sí, y claro, y mencionas algo muy importante, el uso para el campo agrícola, industrial, que también se está viendo afectado con ello. Y si bien, y con esto paso contigo, Rodo, si bien sabemos, pues, de alguna manera estas afectaciones vienen por la falta de lluvias, algo en lo que no podemos intervenir, sí, claro, hay mucho que se puede hacer para prevenir. Hay, pues, algunos diputados que han presentado iniciativas, sobre todo pues proyectos para reformar las disposiciones de la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado en aprovechar el recurso hídrico. ¿Qué es lo que podrían implementar las autoridades o qué está fallando por parte de las autoridades para poder hacer frente a esta escasez que al final está afectando a todos los campos? Sí, bien lo comentas, no es, y lo platicamos ahorita ahí en la mesa, no es un problema actual, es un problema que se viene arrastrando de muchos años y que sí se va a multiplicar en no un largo ni mediano, en un muy corto plazo. Lo publicaba la UNAM ayer o antier, que el 71% del territorio mexicano, del territorio nacional, tiene
una muy alta presión hídrica, lo que se traduce en que 106 municipios del país van a estar sufriendo sequías. Ahorita aquí platicábamos de un número muy alto en el estado de Hidalgo, en donde ya se están viviendo y se están sufriendo estas sequías. Es algo que no se puede detener, por supuesto, y lo hemos hablado yo creo que desde hace más de 20 años, ¿no? El famoso y el bendito calentamiento global, pero sí que se puede hacer. Y yo siento que no solamente pues, es responsabilidad de las autoridades, sí los diputados se encargan de legislar, pero por más que legislen y prohíban el uso desmedido del agua, el que no se cuide el líquido vital, pues falta que la gente haga realmente esa conciencia, que no tenemos otra fuente de dónde va a brotar agua y que el día que no la tengamos, entonces sí ya nos fregamos todos, porque ya va a ser caótica la situación. Pero también yo lo veía hace unas semanas, la parte de la iniciativa privada y cómo va sumando. Estuve en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de Monterrey, y ellos traen un proyecto muy interesante. La humedad del ambiente la están convirtiendo en agua. O sea, están abarcando toda la humedad del ambiente y con eso utilizan el líquido vital en todo su campus e incluso en colonias aledañas al campus. Pero ¿por qué nada más una universidad del México lo hace? ¿No? ¿Por qué no se puede replicar en otras partes? Que yo creo que aquí sería lo interesante para que el gobierno le apueste a ese tipo de inversiones que ya se están haciendo en México y que pueden redituar, que es la misma humedad, el mismo líquido en otro de sus estados, exacto, pero que se pueda transformar a esto, ¿no? Incluso los bebederos en el campus de Monterrey del TEC son de esa humedad del ambiente. Entonces, yo creo que eso sería muy interesante, que realmente no nada más los gobiernos estatales, municipales, desde el gobierno federal se puede impulsar. Bien, gracias Rodolfo por compartir esto con nosotros. Vamos a hacer juntos ahora rapidísimo una pausa. Tenemos más que compartir para ustedes, hay que mencionar y hay que adelantarle. Vamos a seguir con este tema al regresar de la pausa. Vamos a platicar también pues, de las opiniones. A ver, Uriel, Berta, ¿qué nos pueden comentar respecto a lo que pudieran hacer las autoridades también para hacer frente a esto? ¿Y qué está faltando hacer? Porque también seguro por allí hay alguna falla por la que está causando pues precisamente este descontento entre la población. Ya hablaremos también pues de estas formas de manifestar por parte de los vecinos pues la necesidad que tienen ahora que pues ha habido desabasto en gran parte del estado y de esta zona metropolitana. Pero quédese con nosotros que nos vamos juntos rapidísimo a una pausa y ya regresamos con esto y más. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir platicando de estos temas que ya le presentábamos al inicio. Y bueno, el primero, la escasez del agua que nos lleva también al desabasto en esta zona metropolitana. Y es que lamentablemente algunas colonias y fraccionamientos se han quedado sin agua por varios días e incluso semanas, lo que pues ha causado su descontento, sí, las manifestaciones que también usted ahí en casa seguramente o ha sido partícipe o se ha enterado de las mismas y que bueno, pues al final se dan porque ya ha sido mucho el tiempo en el que estas familias se han mantenido así, sin agua, porque sabemos, primero el problema pues empezó resolviéndose con las pipas que iban a los hogares para poder abastecer de este líquido, sin embargo, había que costearlas y entonces pues de repente también ya se convierte en pues un problema para las carteras y para la economía de las familias. Las autoridades a veces responden, a veces no como la gente quisiera o no lo hacen. Y bueno, pues al final se está viendo involucrada y afectada incluso la salud de los hidalguenses, porque sabemos la higiene, para la higiene tan solo es algo tan necesario. Vamos contigo, Berta, ¿qué nos dices de esto? Bueno, mira, la verdad es que nosotros hemos cubierto varias manifestaciones con relación a este problema del agua. Una que me llamó mucho la atención fue el caso del Arenal, que está muy cerca de aquí, de Pachuca, donde una familia... ahí no es el problema no es el agua, el problema es que una familia mantiene secuestrado el pozo que alimenta sobre todo a las comunidades más altas y pues dicen que ellos lo organizaron y que ellos lo gestionaron y que pues ellos tienen que mantener. Entonces, digo... de plano. Y lo peor del caso es que está arropado, bueno, esta familia Zúñiga, y lo voy a decir, la familia Zúñiga, pues está arropado, dicen, por una diputada
que está en este momento en el Congreso y que pues como son sus hermanos, pues les perdona todo. Entonces, bueno, ya las autoridades entraron, ya el presidente municipal entró, había un compromiso para que ya había una fecha de que tenían que entregar el pozo, lo que no sé si ya le entregaron, pero lo que resulta es inconcebible que haya este tipo de cosas, pues si no estamos hace un siglo y medio, o sea, estamos en el siglo XXI y que se manifiesten estas conductas caciquiles y sobre todo con el tema del agua, ¿no? O sea, es muy preocupante. Entonces, ahí es un asunto. Y bueno, también en las otras comunidades inclusive de Pachuca, donde llevan semanas y semanas sin agua y pues no hay respuesta. Y hay una cosa que me gustaría abonar con este tema que hablaba Rodolfo, en el sentido de que hay muchos proyectos, además del TEC de Monterrey, hay muchos proyectos de recuperación, de cuestiones de sustentabilidad, sobre todo en el agua, y que en las universidades están trabajando los chavos y que termina, digamos que el proyecto termina el semestre y se olvida. Y de los gobiernos les ha valido gorro, ¿sí? Ir a ver qué están haciendo los chavos. Claro. O sea, entonces me parece ya que, ya, por Dios, ¿qué esperan? ¿Que estemos muriendo o matándonos por el agua para que entonces sí tomen cartas? Es que es el tema, ¿no? Creo que seguimos pensando que esto no nos va a pasar. Eso Todavía es. falta mucho tiempo para que nos llegue a calar. Y entonces ese es el problema, que lo dejamos para mañana, lo vamos dejando para mañana y nos está consumiendo, pero no nos queremos dar cuenta. No es de que no sepamos, no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. Lo decíamos, lo de la laguna. No es posible, como lo dice Berta, ¿no? Que son 20 minutos cuando te haces a la arena. Una familia, una persona siga tomando, de que de ella dependa que la comunidad tenga agua, eso es imposible. O sea, no se puede suceder. No estamos hablando de una comunidad a 6, 7 horas que se rigen por usos y costumbres. Y que aún así está mal. Pero al fin y al cabo es el arenal. Estamos hablando de 15 minutos. Aparte dices, se pelean. Digo, no está bien llegar a la violencia, pero pega mucho en el bolsillo. 900 pesos, 1,000 pesos te costaba una pipa, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? Dime, ¿quién tiene para estar pagando a lo mejor cada tercer día, cada 15 días, una semana? No, una semana, ¿no? Es dinero que tú no tienes dentro del presupuesto y que por supuesto te va a llegar a desesperar, ¿no? El hecho de, a lo mejor deja tú que no te bañes, pero el hecho de lo que tienes que hacer los diarios, si tienes niños, o sea, la desesperación llega a tal grado, ¿no? de hacer eso. Claro. No es justificado, ¿no? Que se bloqueen, que se enojen, que se peleen, pero de alguna otra forma ellos buscan una forma de que sean escuchados y con toda razón. Y qué importante tomar este ejemplo, porque el ejemplo que mencionaban de esta familia, porque está este contraste, que en lugar de que tengamos la cultura de pues el ahorro y el cuidado del agua, la captación de lluvia, que sabemos también hace mucha falta para poder así, entonces, de alguna manera hacer contrapeso, ¿no? Contrarrestar a las sequías y a la falta de lluvias o a las sequías que se han registrado, pues por el contrario, nos estamos adueñando de la poca agua que hay y estamos privando a las otras personas de que puedan tenerlo así. Son entonces muchos factores los que se están combinando. Yo creo que es el principio de lo que cuando nosotros 4 en esta mesa estábamos en la primaria y nos decían, las guerras del futuro van a ser por el agua, no van a ser guerras de conflictos por territorios, van a ser por agua. Yo en lo personal decía, híjole, falta muchísimo para que eso pase. Hoy lo vemos, ¿no? Quien tiene el yacimiento de agua ya se quiso apoderar de él. Y la comunidad lo va a pelear porque, pues sí, con justa razón, es de todos. Pero puede ser el inicio de esa catástrofe que no está muy lejana en este planeta. Y lo que te decía, más que sea una chamba, sí de las autoridades, es una chamba en conjunto de todos. Bien lo dice Berta, ¿no? Que las autoridades agarren lo que están haciendo los jóvenes, lo que están haciendo las universidades, todas esas ideas que las puedan potencializar. Pero en casa también podemos hacer la diferencia, ¿no? Si te estás lavando los dientes, pues no vas a dejar la llave abierta, ¿no? Los hombres que nos estamos rasurando, pues no dejas la llave abierta ahí, el chorro de agua desperdiciándose, ¿no? Es un trabajo en conjunto que realmente tenemos que tomar muy en serio y es ya, no mañana y no pasado, porque ese futuro que veíamos muy lejano hace 20, 30, 40 años, ya lo vemos aquí. Ya nos alcanzó Ya nos alcanzó. Ya nos está respirando en la nuca ese futuro. Entonces,
hay que tomar verdaderamente cartas en el asunto. Y sí, es lamentable, ¿no? Ver nuestras presas totalmente vacías. Y los problemas en el Cutzamala, ¿no? Que también abastecen a toda la zona metropolitana. Imagínate la Ciudad de México, la zona metropolitana de la CDMX, el Valle de México, sin agua. O sea, qué cosa tan complicada. Que también están esperando ellos con ansias lluvias. Pero también eso se traduce en que las lluvias de la Ciudad de México terminan en inundaciones en Hidalgo, ¿no? Y lo vivimos. Terminan en el drenaje porque no hay un una captación. trabajo para la captación de lluvia. Oye, imagínate que pudieras captar la lluvia que cae en la Ciudad de México y traer, inclusive redistribuirla en la misma ciudad o mandarla a los municipios conurbados. Y no que terminen todo. Y luego sí nos viene toda a Tula. A Tula. Y entonces la inundación y la destrucción de todo, ¿no? Qué contrastes, ¿no? Un poquito de seguimiento, ¿no? De conocer el tema, de conocer lo que se está haciendo en las escuelas, en las universidades, los proyectos que tenemos. Tal vez, obviamente, es la inversión, es meterle dinero, pero tal vez es un programa de educar, si se pueda llamar de alguna otra forma, a lo mejor en la agricultura. Que tus campos, que tu agricultura lo eduques, que el riego sea con menos agua, ¿no? De entrada, desde ahí. Tipo de cosas desde la casa, como lo menciona Rodolfo, me parece que las autoridades tienen que poner o voltear a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué realmente nos funciona, porque son muchos temas, lo platicabas, que los podemos ocupar para nuestra vida diaria, que lo pueden ocupar gobiernos, escuelas, agricultura, pero que simplemente no le damos un seguimiento. No conozco del tema que está haciendo Berta. No. Entonces, ¿cómo va a funcionar si yo no sé de lo que está hablando ella, sabes? No les interesa a las autoridades. Claro. Es algo que eso lo es cierto. ignoran por completo. El Estado de México ahorita está en campañas electorales y yo no he escuchado No ni a le Delfina importa. ni a Alejandra del Moral proponer algo para hacer el cuidado del agua, para poder poner cartas en el asunto en este tema. El próximo año, en todo el país, en estas fechas, vamos a estar inmiscuidos en una de las campañas electorales más importantes el agua? y más grandes. ¿Y ¿Quién el va a tomar agua? el tema? Pues sí, pues nadie va a decir, como no es mi... No, a Como ver, el agua no bota. si gano... Como el agua no puede bota. ser, como el agua no bota, pues, sí, pero... Y es que definitivamente si algo podemos concluir de esto es que antes que hacer pues estos reclamos a las autoridades, a lo que bien mencionábamos, ¿no? Empezar desde casa, empezar también con esta cultura. Sabemos que hay incluso organizaciones de la sociedad en las que ya se dedican o buscan precisamente hacer todo más ecológico, y desde aquí viene también la parte de la captación, enseñarles esto a sus pequeños en casa. Entonces, bueno, creo que desde allí es importante destacarlo para que pues ahí tomemos conciencia en casa de que realmente esto está rebasando pues esos planes que podíamos tener o que podíamos pensar que estaban en un futuro muy lejano. Esto ya nos está rebasando, hay que ser muy conscientes de ello y bueno, también cada quien hacer nuestra parte. Déjame decirte que yo he caminado el estado de Hidalgo por 30 años y he visto de todo. Y sin hacer campaña. Y sin hacer campaña, digo, ya debía haberme lanzado, caramba. Oye, no, la cuestión es que sí hay proyectos ecológicos, sí hay captación. En las comunidades están más preocupados que aquí en la ciudad de captar el agua, de llevarla por estos tubos ecológicos y hacer todo un trabajo que, sobre todo pues para esos lugares donde no hay agua, esta captación es así como básica. Entonces, sí hay proyectos, sí se está trabajando en algunas comunidades, pero vamos, es que es una cuestión de que, ay no, pues como yo no lo hice, pues entonces no funciona. Entonces ahí me parece que también es muy irresponsable pensar que todo lo que se hizo en el pasado era malo. O sea, no todo es malo. Yo no estoy diciendo que sea del PRI o el PAN, no. Sí, pero hay proyectos que ya se estaban trabajando desde hace varios años, sobre todo en esto de la captación de agua, que debieran retomarse. A lo mejor lo pintan de morado o de guinda, no sé qué color sea, los tinacos, ¿no? Pero hay que un poco hacer como una valoración de lo que hay y empezar de cero, no de cero,
¿O qué sino es lo que sí desde se ahí. puede? Claro. Y todo lo que puede ser. Y lo que me parece que es fundamental, ver lo que están haciendo los chavos en las universidades, de Que verdad. no se quede nada más en proyectos escolares y en la Exacto. tarea para... Nada más para Porque pasar a el veces sí esto semestre. vale definitivamente la pena. Oye, ya les dimos una idea a los que van a andar el próximo año, porque seguramente nos estarán viendo en esta audiencia, ¿va? Los que Pero van a no andar caminando y entienden, tocando. no entienden. No lo van a Pudiera entender, ser. ¿verdad? No. Ni con eso. Pudiera Ya- ser un buen proyecto. Ya les dimos una idea, caray. Ojalá que lo tomen, o sea... Ojalá. Al Ojalá. final también para esto es este espacio. Vamos a hacer juntos rapidísimo una pausa. Quédese con nosotros, por favor. A usted ahí en casa le recordamos que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y que no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Así que esto se pone interesante. Quédese que regresamos con más después de esto. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este espacio. Aquí en Sobre la Mesa vamos a continuar platicando con usted y también con quienes nos acompañan en esta ocasión. Uriel Ramírez, Berta Alfaro, Rodolfo Ortiz, ya los conoció hace escasos minutos. Y bueno, pues vamos ahora con el tema número 2 que tenemos preparado para usted. Y es respecto a pues este fin de la pandemia que se dio a conocer escasos días por parte de la Organización Mundial de la Salud. Fue su director general quien textualmente compartió: con gran esperanza declaró el fin de la COVID-19 como emergencia internacional de salud. Lo que hay que destacar también es que se concluyó la fase de emergencia, sin embargo, no el COVID, ¿no? Este no ha finalizado, hay que seguir tomando los cuidados, hay que seguirse vacunando, hay que seguir con las precauciones necesarias, pero bueno, pues esto sin duda da un respiro de esperanza, así como lo dijo justo el director de la Organización Mundial de la Salud, a las familias del mundo, luego de que tuvieran que pasar por pérdidas muy dolorosas, luego de que tuvieran que pasar procesos de salud muy complicados y que pues hasta ahora tienen incluso algunas secuelas. Vamos a platicar de este tema, me gustaría un poco iniciando a nivel global, pero también aterrizarlo más adelante aquí en el estado de Hidalgo, donde, bueno, pues ya además de que en México también se aunado a la declaración mundial, se dio el fin a la pandemia y en el estado pues ya esta libertad de no necesariamente usar el cubrebocas y bueno, pues todas las medidas que se habían implementado. Entonces, bueno, pues vamos iniciando con esto a nivel global. Me gustaría iniciar contigo, Rodo, pues ya se acabó después de 3 años. Ay, Dios. 3 años que fueron bastante intensos, 3 años que fueron de mucha batalla y el reconocimiento que se ha hecho en muchas ocasiones al personal médico que estuvieron en esa primera línea, estuvieron sacando la casta, estuvieron salvando vidas de sol a sol, sin dormir. En verdad, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo por todo lo que hicieron. Arriesgándose. Arriesgando su propia vida. Gracias a la ciencia, gracias a todos estos avances, se pudo dar de una manera muy rápida las vacunas, que sí hemos visto que han disminuido la cantidad de defunciones por COVID, pero ya ahora que uno se enferma de la garganta, se enferma de la gripa, pues dices, otra vez el COVID, ya me volvió a dar, pues ya hasta sabes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Ya te quedas en 5 o 3 días, pues ya va saliendo, ¿no? Tu cuerpo también se va acostumbrando a esta evolución. Y bien lo comentabas, ¿no? Tedros Adhanom de la Organización de la Salud, pues declara el fin de la emergencia sanitaria. No quiere decir que el COVID desaparezca porque se va a quedar para siempre, como ya aprendimos a convivir con la influenza, por ejemplo, la H1N1, y a los 5 días salió Hugo López-Gatell, ¿no? A decir, pues es que el presidente ya firmó un decreto y en México ya no hay emergencia sanitaria, ¿no? Y todos, wow. Pero pues bueno, yo creo que queda un aprendizaje personal, ¿no? Ahora, el uso del cubrebocas que fue pues tan sonado, que si era bueno, que si era malo, que si decía Gatell que no era obligatorio, pero que si decía la OMS que sí se lo pusieran, que no te lo pusieras. Pues los japoneses lo usan toda la vida y todo el tiempo, ¿no? Sin necesidad de que tuvieran una pandemia, sin necesidad de que fuera obligatorio. Y creo que ahora nos hace conciencia, ¿no? O sea, yo llego a un lugar en donde veo mucha concentración de gente y ya si sea influenza, sea COVID, sea resfriado, sea gripa, sea Yo me protejo. cualquier cosa, pues me pongo mi cubrebocas, ¿no? Al final del día estás cubriendo pues, tus vías aéreas, estás cubriendo la parte por donde te pueden entrar cualquier tipo de gérmenes y bacterias. Lo mismo en aeropuertos, ¿no? Que son lugares muy concurridos, en aviones, etcétera, pues ya queda en un punto pues muy personal. Qué bueno que las defunciones han disminuido. Queda igual hacer conciencia, poner nuestro granito de arena y pues también ser conscientes, ¿no? A seguirnos cuidando, ¿no? El no automedicarse también tan importante.
Bien, bien, gracias, Rodo. Vamos por acá contigo, Uri. Yo creo que sí era un respiro, pero tal vez era una necesidad, ¿no? De que la gente escuchara el fin de la pandemia, pero también hacerle ver que el fin de la pandemia no es dejarnos de cuidar, ¿no? Porque realmente ya son los eventos masivos. Ya en todos los lugares ves concentraciones y ya la gente anda feliz, entonces la gente es fin, ya no existe. Claro, aprender a vivir con este virus, porque realmente lo dices bien, se va a quedar como los otros que ya hemos padecido en los últimos años, pero sobre todo el tema de no dejarnos de cuidar, porque representa, aquí en Hidalgo el 96%, si no me lo recuerdo, de acuerdo a Bienestar, recibió al menos una vacuna, ¿no? Pero a ver, ahorita yo no sé si el de al lado tiene la vacunación completa, recibió una o dos, pero él ya está en un evento, él ya está en algún evento deportivo, sociales, de espectáculos, yo no sé si él la recibió, ¿no? Entonces, la importancia no depende de Mara, no depende de Berta, de Rodolfo, depende de cada uno de nosotros, de no bajar la guardia, se escucha y lo escuchamos durante 3 años, no bajemos la guardia, no saludemos de mano, pero creo que a veces se nos olvida o a veces ok, ya no existe, ya no me va a pasar nada. Cuando realmente bajaron las defunciones, pero sigue habiendo muertos a causa de la pandemia. Entonces me parece de entrada es eso, de tener conciencia que tenemos que aprender a vivir con la pandemia, o bueno, con el COVID-19. Aprender es cuidarnos, seguir cuidándonos, ¿no? Además mencionabas algo muy importante también, Rodo, hace unos momentos, ya para pasar con Berta y aterrizarlo un poco a lo nacional. Y es que, pues sí, posterior al anuncio del fin de la pandemia a nivel global, pues López-Gatell señaló que el presidente había firmado este decreto para poner también fin al mismo que se estableció el 23 de marzo de 2020, que fue cuando pues se dio también ya estas indicaciones de pues que había que guardarnos todos en casa, que estaba el tema de la pandemia, esta emergencia sanitaria en la República. Y bueno, pues ahora ya también se suspendió con ello el acuerdo que se emitió por parte del Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud, y bueno, pues todo lo que viene de la mano al fin de una pandemia, ¿no? Y al fin de este decreto dado en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir también de esto? Mira, bueno, a mí me parece que está como fuera de lugar, porque esto de que si te dan el anuncio de que hay una pandemia o si te dan un anuncio de que ya se acabó la pandemia, o sea, las pandemias ni dan ni se quitan por decreto, ¿sí? O sea, esa es me parece una tontería. Iba yo a decir una mala palabra. Bueno, no. Pero yo creo que ¿qué nos deja la pandemia? Lavarnos las manos. Sí. Las personas no se lavaban las manos, no están acostumbradas a lavarse las manos. Entonces, esta conducta tan sencilla y tan simple pudo haber resuelto muchas cosas, ¿no? Esa es una. El otro asunto es el ejemplo de que cuando hay una emergencia de tal naturaleza, la solidaridad y el trabajo en equipo hizo que se generaran estas vacunas que, resolvieron. Pero también nos enseñaron de pronto una parte muy, muy oscura de autoridades que minimizaron el asunto, dejaron como de lado, como, no nos va a pasar nada, nosotros somos muy fregones y a nosotros no nos llega nada y ándele para que se le quite, bien ¿no? lejos, ¿no? 700,000 muertos en el país. Está China, al fin, que está re lejos. Está bien lejos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos demuestra? Que tenemos que aprender que de pronto las autoridades son omisas, son indiferentes y que pues también tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanía y decir, a ver, vamos como a ir analizando qué es lo que está pasando y no me frieguen con que, pues primero no se necesita el cubrebocas, sí, mejor sí, o no se necesita la vacuna, no, sí, mejor sí. Entonces, yo creo que es una responsabilidad también de los ciudadanos, pues un poco tomar en sus manos, primero lavándose las manos, pero sí tomar en sus manos la responsabilidad de la salud de cada uno de nosotros. Ese es un asunto. Pero sí, la pandemia nos enseñó cosas brutales, así como la gente que se moría
En Tizayuca, no íbamos más lejos, que la gente ni siquiera llegaba al hospital, ¿no? Y se moría en la calle, ¿no? No Es era que el ni- círculo se fue cerrando, ¿no? Al principio era, pues alguien murió, después el primo de no sé quién, y ya después fue... Y además el primer caso llegó a Tizayuca. ¿Sí? Entonces dices, qué fuerte. Casos muy fuertes en los que recordamos los hospitales saturados, los cadáveres encimados, ya no había, y no solamente hablo de México, ¿no? Esto lo vimos en Hidalgo. muchos países, en el estado de Hidalgo, no sé, bueno, porque justo también para eso voy, y qué bueno que tocas el punto, Rodo. Estábamos preparados en el estado, digo, obviamente fue algo que se dio sin previo aviso en el mundo, definitivamente. Sin embargo, en cuanto surge esto, pues obviamente viene o tiene que verse el actuar de las autoridades. Realmente se actuó como se debía. Se implementaron, recordarás, pues desde el operativo Escudo, vimos que hospital inflable. el hospital inflable, bueno, fue uno de los principales, la instalación de lavamanos, no circula, también incluso que aplicaba de repente por acá. Estas medidas fueron realmente pues aplicadas como se debía para poder así hacer frente a un caso así tan grave? Híjole, yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. La pandemia que vivimos en el 2010 de la influenza H1N1, El cólera. el cólera, pero fueron pandemias muy rápidas. Entonces, en el 2020 que nos dicen 40 días encerrados en casa y regresamos a la vida cotidiana. ¡Wow! Pasaron 3 años. Esos 40 días se convirtieron en 3 años de tragedia y de desgracia. Nos deja ver que nadie estaba preparado para una pandemia y que tampoco es la última. O sea, también las guerras bacteriológicas están a la puerta de la esquina, están muy prontas. Entonces, creo que ni el país ni el Estado estaban preparados. Se actuó con lo que se tenía y tuvieron que las autoridades pues echar a andar su imaginación. ¿No? Lo comentabas, el operativo Escudo, no nada más fue el hospital inflable, no creo que fueron 9 hospitales de respuesta inmediata a lo largo y ancho del estado. Sí. El supertomógrafo, ¿no? Que también trajeron al hospital inflable, que pues te permitía tener un panorama más claro de cómo era la situación de los pulmones, la telemedicina que también se implementó, que operaban desde el inflable y atendían en la Huasteca hidalguense, los puentes aéreos que se tuvieron que hacer. Creo que el estado de Hidalgo actuó con los recursos que tenía y tuvo que echar pues toda la carne al asador, ¿no? O sea, y se hizo y se vio la diferencia. Y lo hicieron. Y lo hicieron, lo hicieron. O sea, creo que hoy el tema no es ¿y qué pasó con el inflable? Lo dejaron guardado en un tráiler, ¿no? Pues lo echaron a andar, ¿no? Y activaron otros puntos, inventaron hospitales, ¿no? O sea, así como en China levantaron hospitales en 72 horas, pues Hidalgo tampoco se quedó atrás. Entonces, creo que las autoridades hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, eso se reconoce. Ok, vamos a hacer una pausa y regresando también me gustaría que ustedes me compartieran su opinión respecto al actuar en el estado de Hidalgo y bueno, también ahora a este fin de la pandemia, ¿qué podría venir más adelante? Si bien ya la confianza quizás se está apoderando de todos y nos estamos sintiendo como que ya no hay COVID. Pero vámonos juntos al corte y regresamos con más aquí a Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Ya. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros en este espacio. Vamos a seguir platicando con usted y con nuestros invitados. Y retomando el tema que hace minutos ya escuchaba, este fin de la pandemia declarado y que, bueno, pues de alguna manera nos genera esa esperanza en que pues ha pasado esos tragos amargos en los que, pues lo decíamos, ¿no? Se vieron imágenes impactantes en nuestro país, en algunos otros más de Sudamérica. Se dio mucho también pues esta saturación, incluso en los panteones en los que ya no había espacio para poder pues llevar a las personas fallecidas, lo doloroso que fue para muchos no despedirse de sus familiares, no poder pues sí, darles una sepultura, como muchos también dentro de su cultura está. Y bueno, vaya, al final creo que es un tema muy delicado en ese aspecto porque pues llega al corazón de muchos ahí en casa quienes tuvieron o tuvimos una pérdida por COVID. Sin embargo, bueno, pues ahora viene esa esperanza de que ha finalizado la emergencia, no la enfermedad,
Y bueno, pues hay que seguir tomando los cuidados. Mencionábamos hace unos momentos, y ya para irnos con las conclusiones de este tema, contigo, Uriel, el actuar que pudo tenerse en su momento por parte de las autoridades estatales. Yo estoy de acuerdo, también se hizo lo que se tenía en las manos, que era el contener, ¿no? Que era el controlar, principalmente era el detener. Ya una vez que fue imposible detener esta pandemia, pues ya era controlarla, ¿no? Y después ya era retrasarla. Entonces creo que dentro de las posibilidades, dentro de la infraestructura que se tiene en el estado de Hidalgo, se hizo lo que se podía, pero mucho quedó en parte de los ciudadanos, parte de nosotros, de que no respetábamos, nos valía en cierto modo. Sí. Cierran los antros, cierran los espectáculos, comenzaron a cerrar y esto se empezó a convertir en un pueblo fantasma. ¿O qué tal la teoría, ¿no? De que esto era inventado por el gobierno? Esa siempre existió y muchos, te lo puedo asegurar que ahorita le sigues preguntando y a pesar de la cantidad de personas que perdieron la vida por este COVID, te siguen pensando lo mismo, ¿no? Que es algo inventado y ya sabes, todo ese tema. Pero creo que fue mucho de nosotros que no respetamos, que no la seguimos al pie de la letra. ¿Cómo es posible? Lo dice Berta, lavarse las manos es algo que nosotros tendríamos que hacer todos los días. Tendría que convertirse en parte de nuestra cultura del quehacer de todos los días. Y ver comerciales, ver spots que metíamos es, no olvides lavarte las manos, no olvides saludar. O sea, eso es como si estuviéramos en la primaria y que nos estuvieran educando. Pero suena fuerte educación, pero sí, realmente es lo que estuvieron haciendo con nosotros en algo que ya conocemos, pero que dejamos de hacer. Y eso siempre va a ser el problema. Nosotros no somos constantes en las cosas que hacemos, no somos disciplinados, ¿no? Entonces, me parece que el actuar de las autoridades fue con lo que se tenía, no hubo más, creo, a lo que se vivió, pero quedó más en la parte de los hidalguenses, hablando en específico de nuestro estado, ¿no? Bien, Berta, ¿sí coincides en esto? ¿Se hizo lo que se pudo o realmente pudo haberse hecho más? ¿Pudieron haberse salvado más vidas? Pues mira, yo creo que lo que yo vi, porque yo estuve trabajando muy cerca sobre todo en el inflable, me parecía que los insumos fueron, se hicieron llegar a tiempo y la gente tuvo la atención en los hospitales, tanto en el inflable, en el general, en los del Seguro Social, en fin, todos. Me parece, yo creo que fue un esfuerzo extraordinario, ¿sí? Yo no le resto ningún mérito porque yo creo que sí estuvieron a punto, estuvieron ahí en el momento y estuvieron trabajando con la gente. Lamentablemente, pues era algo que iba más allá de las posibilidades de cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que se hizo muchísimo por Hidalgo. Aún con todo, me parece que se hizo mucho por Hidalgo. Y a tiempo. Y a tiempo, por supuesto. Porque el inflable se inauguró en marzo. Pero fue en 3 días. Cuestión de nada. Días, sí, es algo que no se conocía. Es algo que no conocíamos. No bueno, sí lo teníamos. Déjame decirte que ese hospital, ahí estaba. No, pero la pandemia, me refiero que se actuó con algo que realmente no teníamos así un que no había conocimiento antecedente. De nada. No sabíamos cómo iba a suceder. Sí, entonces. Que aparte iba avanzando así. Exacto. Porque estamos hablando de que el 23 de marzo empieza la suspensión de actividades y demás, y el 30 en Hidalgo ya estábamos en fase 2. Entonces, así de rápido también tenía que actuar las autoridades, ¿no? Ahora, la cuestión es que de lo malo, y no es cuestión de atención, me parece que lo malo fue la desgracia que le cayó a las empresas, a los comercios, a la cuestión inclusive educativa, ¿no? O sea, aprendieron, bueno y malo, los niños aprendieron a tomar clases a distancia. Y retrocedimos 15 años. El problema, o sea, cómo el avance tecnológico no nos permitió avanzar en la cuestión académica. Un odontólogo, imagínate, haz tus prácticas vía Zoom. Pues sí, a ver, ¿Con qué confianza vas y que te tienes? Medicina. Sí, la verdad es que eso es complicado también. Bueno, pero yo creo que lo que ocurrió es que de pronto para lo que no estábamos preparados es para quedarnos sin recursos, sin lana. Sí. Las personas no sabían y a todo el mundo es pues bueno, malo. De pronto todo el mundo o mucha gente empezó a que, ¿y si yo vendo comida y se las llevo a las personas? ¿Sí? O si yo hago algún trabajo desde casa y el home office resultó que empezó a ser benéfico para muchos, pero creo que
lo que no hay que despreciar es lo que se hizo en el momento para la cuestión de la salud. Ahora, también sabemos que pues para ello se necesitó o se necesitaban inversiones, se necesitaba recurso. No pudiera ser que también sabemos cómo está la situación ahora, el tema de pues que se han sabido desvíos de recursos y demás, que se haya aprovechado de esta pandemia? situación de la pandemia Pues sí, para claro. poder enriquecerse. No estaría pues nada difícil, ¿no? Ni descabellado. Porque no sería ni la primera ni la última vez que lo hagan también. Por supuesto. Sí, yo creo que sí, en esto, inclusive en la compra de medicinas y vacunas y demás, Los costos. los sobrecostos, Y eso estamos hablando a nivel sí, federal, porque ves entonces que ahí- nadie más podía comprar más que el gobierno federal. claro. Ahí se vieron afectadas las personas que necesitaban a lo mejor quizá de esta medicina o de esta atención, ¿no? Sí. Bien. Entonces, pues ahí sí, digamos que las auditorías todavía no han llegado a tanto como para saber dónde estuvo, si es que se ¿Dónde estuvo la fuga? si hubo una fuga en cuanto a recursos para la pandemia, pero lo que sí que me queda claro es que pues por ahí van a salir, ¿no? Ahorita están contra la corrupción y algo tendrá que salir, Pero en ¿no? algún momento Algo saldrá en la sí estafa. se incrementaron, como que aprovecharon en ese sentido. A mí me tocó Ay, los ir con un costos. conocido, una conocida, que las plaquetas, ¿no? Que era como lo que mucho se pedía en este sentido. Pues no sé, te voy a poner un ejemplo, costaban 50 pesos antes de todo lo que sucedió en la pandemia y una vez ya la pandemia estaba en 400, 300 pesos. O sea, realmente sí, las farmacias independientes, todos sí aprovecharon el tema de la necesidad. Siempre es la El necesidad. oxígeno, Por o sea, ejemplo, el los tanques de oxígeno, oxígeno. las colas En ese sentido, infames sí, para conseguir aprovecharon. oxígeno o los respiradores. Yo llegué a escuchar, ¿no? Enfermeras de cobro 50 pesos por irte a inyectar, pero tienes COVID, te cobro 500. ¿No? Los médicos también. Ah, tienes COVID, pues la cuota es de 40, 50 mil pesos para que te Bueno, ahí es el atienda, riesgo, ¿no? tal vez, en lo que ellos iban a tener, el riesgo de estar con una atender. persona contagiada, ¿no? Y también lo veíamos en Hidalgo, ahorita que decías, esta parte tan lamentable y trágica. Arriaga, y echándoles el gol, porque son los únicos que tienen hornos crematorios, salvo el municipio que tiene uno y podía cremar 3 personas al día, tenía lista de espera hasta de 15 días Sí. para poder cremar a tus familiares. O sea, la verdad es que sí fue un tema muy complejo, benéfico para unos, pero pues muy lamentable y triste para otros, ¿no? Sí, así es. Hay que aprender de... Es que precisamente eso, lo vivido. el problema es que de pronto no se aprende. Y entonces yo creo que, como decías, hay que darles ideas a los posibles Futuros. aspirantes y candidatos, pues que se pongan las pilas, ¿no? Porque de plano, hasta en eso, hasta tomar en cuenta que puede venir otra pandemia y hay que estar ahora sí preparados. Ya no vale el que no estábamos preparados, Pues sí, ¿no? El no sabíamos qué. ¿Qué podemos entonces concluir sobre este tema y también pues a la población, ¿no? Como el compartir estas recomendaciones de no pensar que ya la pandemia terminó y que ya no podemos correr un riesgo incluso de muerte, porque al final ahí está, ¿no? ¿Qué podemos concluir, Uriel? Pues me parece que no tomarlo a la ligera, ¿no? No porque nada más nos hayan dicho se acabó, quiere decir que ya no exista, que aprendamos a vivir con este tema, con el tema de la pandemia, y que respetemos. El hecho de respetar también es que el tema de la persona, ¿no? No porque yo no quiera cuidarme, quiere decir que la persona que está a mi lado, perdón, no quiera hacerlo. Nada más Claro. es el tema de respeto y que tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Lavarse las manos, por favor, de veras. Algo tan Es que algo tan sencillo, la verdad la gente no lo hace, no entienden que en la medida que haya que se haga un hábito, ¿sí? No que de vez en cuando se les ocurra, ¿no? Será la diferencia, ¿no? Y además enseñárselo a los niños, ¿no? Yo creo que los niños ya tienen como el chip de la pandemia. Los niños tienen más esta idea de no tirar la basura, de lavarse las manos, de un gel antibacterial. Los niños a veces traen sus cubrebocas. En fin, creo que los niños, pues para los más pequeñitos, estuvieron con el chip ya integrado de la pandemia y creo que una nueva generación va a surgir con
con una mayor preparación para lo que viene, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces, Rodo, pues de alguna manera llevar este mensaje para que porque al final hay que resetearnos, hay que reeducarnos después de este periodo? Creo que para nosotros 4 aquí en la mesa, que nos tocó comunicarlo, nos tocó informarlo a la sociedad y que nos echamos, yo creo que un año diario con el noticiario me pasaba, se me iba la hora y COVID, y COVID, y COVID, y COVID, y más COVID, y el COVID, y no dejábamos de hablar de COVID, ¿no? Creo que queda el hacer conciencia personal, como lo hemos establecido, y poner nuestro granito de arena y preguntarnos, hacer la máxima pregunta, ¿estamos preparados para la próxima pandemia? ¿Cómo vamos a actuar ante la próxima pandemia? Ya tenemos listas nuestras cajas de cubrebocas, tenemos listos nuestro gel antibacterial, nos vamos a empezar y a seguir lavando las manos, aunque parezcamos pues desquiciados, ¿no? O sea, yo al lugar al que llego, lo primero que hago es busco el baño, ¿no? Para lavarme las manos. Y si no, pues traigo el gel antibacterial o el sanitizante. Entonces, creo que sí, ahí viene lo interesante personalmente. Es lo que nos dejó, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia. Ya incluso estamos tan acostumbrados que no sé si les pasó, pero el empezar a ver, como decía también Uriel hace ratito, que ya hay conciertos, que ya hay grandes concentraciones de gente, ya era como algo extraño, ¿no? De que tanto tiempo se dejó y que el volverlo a ver, pues es como, ¿están seguros de lo que están haciendo? Creo que ¿No todavía nos vamos a enfermar? Todavía deberíamos moderarnos un poco, ¿no? Sí, vienen vacunados todos. Todavía cuando empezaron los conciertos, hubo una ciudad- Te pedían tu cubrebocas. cartilla no, y además tu Tu de cartilla de la de Pero vacunación. bueno, como si con eso no fuéramos a librar ya el contagio estando en una concentración así. Hubo un concierto en Campo Marte que creo que fue el primero que se hizo en el país después de este tiempo de confinamiento. Y hubo, un sinfín de contagiados de COVID a los 5 días de ese concierto. ¿No? Pero pues bueno, ya uno va siendo consciente y sabe a lo que se atiene si se va a ir a meter. Bien. Nada más al COVID. Pues muchísimas gracias, de verdad, compañeros y colegas, amigos. Es un gusto tenerlos con nosotros en este espacio, como siempre, que acepten la invitación y que puedan acompañarnos y vertir, claro, sus opiniones, que para eso es este espacio allá en casita. Habrá quienes estén de acuerdo con Rodo, con Berta, con Uriel, y queremos saber también sus opiniones. Y los que así no. por favor, los que no estén de acuerdo también, a través de nuestras redes sociales. Así estamos llegando al final de este espacio, agradeciéndole a Uriel Ramírez, gracias por acompañarnos, Berta Alfaro, Rodolfo Ortiz, Gracias, Mara. grandes periodistas y comunicadores de la entidad que nos acompañaron hoy, y recordándole a usted ahí en casa que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos hoy. Estos fueron los temas que pusimos sobre la mesa.